Pues yo creo que estamos todos, o al menos casi todos, así que comenzamos, si os parece. Lo primero, como siempre, gracias de corazón por estar hoy aquí con nosotros, apoyándonos en esta bonita tarea que tenemos de difusión de la actividad que lleva a cabo FEDEMA, con quien hemos empezado una colaboración años atrás, de la que estamos muy orgullosos. FEDEMA está aquí hoy representada tanto por Alberto y Beatriz, fundadores hace ya más de 30 años, como por las tres personas que veis a mi izquierda, a vuestra derecha, que a continuación os presentaremos. Hoy repetimos formato respecto al que hicimos el año pasado. Los que vinisteis aquí hace un año recordaréis que hicimos una mesa redonda con nuestros entrañables Jaime, que cada vez que pienso en Jaime se me pone una sonrisa en la cara. Los que estuvisteis aquí seguramente que os acordaréis y entenderéis por qué. Con él y con Paula. Hoy tenemos la suerte de repetir con Paula. Muchas gracias, Paula, por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Creo que tienes que encender el micrófono. ¿Está apagado? No sé. Hola. Yo creo que sí. Muchas gracias a vosotros. Luego, me parece que luego vamos a hacer aquí unos ajustes de... Es que, vale. Se oye de sobra. ¿Se me oye bien? Sí, se oye muy bien. Gracias. Perdón. Está acompañada en la mesa redonda hoy por David y por Alberto. Ahora pasamos a presentarlos. Realmente creo que ninguno de los tres necesita presentación, aunque yo por si acaso, sobre todo teniendo en cuenta que aquí hay gente nueva que no ha participado en eventos anteriores, pues he pedido a Alberto que me pasara unas líneas que he intentado memorizarme, pero que me ha sido imposible, porque la verdad es que es impresionante. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Es impresionante el recorrido que cada uno de ellos tiene. Si me permitís, voy a leeros un par de líneas de cada uno para que entendáis el nivel que tienen nuestros ponentes de hoy. Por un lado, tenemos a David Fernández, que es referente del deporte adaptado español, especialista en lanzamiento de peso y ha representado a España en campeonatos del mundo en Londres, Dubái y París. También ha estado en los europeos de Berlín y de Polonia. Ostenta el récord de España de lanzamiento con una marca de 12,92. Y el pasado año fue también mundialista en lanzamiento de disco en Nueva Delhi. Ahí es nada. Bienvenido, David, y muchas gracias. Al otro lado de la mesa tenemos a Alberto Suárez de Lasso. ¿Quién no conoce a Alberto, verdad? Uno de los deportistas más destacados del Principado de Asturias en términos absolutos, a todos los niveles. Su trayectoria es sencillamente extraordinaria. Ha sido oro paralímpico en el maratón de Londres, y plata en los maratones de Río y de París. Además, diploma paralímpico en Tokio. Y por si fuera poco, recientemente completó la maratón de Valencia con una marca de 2 horas y 30 minutos. ¿Acerté? Sí. Ahí es nada. Dentro de poco me coges. Y repite, como decíamos antes, Paula. Muchas gracias, Paula. La más joven de nuestros invitados, que ya empieza a acumular méritos más que destacados en la natación adaptada. Convocada por la selección española, compitió el año pasado en los Juegos Europeos de la Juventud en Estambul. Asimismo, en el Campeonato de España celebrado en Zaragoza, donde fue oro en 100 y 200 metros libres. Y tercera en la clasificación absoluta de la Liga AXA. Campeona absoluta también de Asturias. Sin duda, un talento emergente con un futuro enorme por delante. Muchas gracias a los tres por estar aquí hoy con nosotros en esta mesa redonda que en breve vamos a tener. Como veis, hemos intentado hacer un mix de 3 perfiles muy diferentes, con pues 3 historias distintas, 3 disciplinas diferentes, 3 historias vitales probablemente también muy distintas, pero que, como podéis ver, y sobre todo después de la mesa redonda entenderéis, con un denominador común, que no es otro que el afán de superación, la constancia y el esfuerzo, que todos ellos demuestran y han demostrado y siguen demostrando, ¿verdad? Quisiera, en este punto, poner un poco de marco a la relación que tenemos con nuestros buenos amigos de FEDEMA, la Federación de Deportistas con Discapacidad del Principado de Asturias. Sé que no es exactamente así, pero a mí me gusta entenderlo de esa manera porque me resulta más fácil, ¿verdad? Que está aquí, como decíamos, representada hoy por Alberto y por Bea. Y lo cierto es que
el tiempo efectivamente pasa muy rápido, porque esto empezó ya hace 4 años, allá por el año 2022, cuando en una mesa estábamos sentados Alberto, Bea y yo en nuestras oficinas antiguas de Cervantes 6, y yo recuerdo que le contaba a Alberto algo así, como, mira Alberto y a Bea, mirad Alberto y Bea, les decía, DSI lo cierto es que es una empresa pequeña, humilde y con recursos limitados. Y por tanto, limitada va a tener que ser también la aportación económica que os podremos hacer, porque podremos hacerlo en la medida en la que nuestras posibilidades nos lo permitan, ¿verdad? Pero desde luego lo que no va a ser limitado, y eso es el punto de partida, va a ser el esfuerzo que hagamos por dar a conocer FEDEMA en entornos donde posiblemente FEDEMA tuviera difícil darse a conocer. Dicho de otra manera, en ser altavoz de FEDEMA. Eso hicimos hace 4 años y desde entonces, y quizá con un nivel de detalle que luego os contará Alberto en una breve introducción de FEDEMA y de la actividad que llevamos a cabo con ellos, pues os contará, partiendo seguramente de una anécdota al principio de nuestra relación que a Alberto siempre le gusta contar porque es muy simpática y bueno, seguramente que luego Alberto nos la cuenta también. Partimos de un enfado por mi parte que luego se derivó en esta bonita relación. Bien, sí, eso es. Eso es. Bueno, realmente, independientemente de los detalles que luego efectivamente nos va a contar Alberto, como se suele decir, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Y por nuestra parte, hace un par de años aproximadamente, en el marco de una celebración de aniversario de la colaboración que manteníamos con FEDEMA, pues hicimos un vídeo para poner en común los valores que unían a ambas organizaciones. Efectivamente, es un vídeo que tiene 2 años, pero realmente la vigencia sigue plena y porque estos valores no han cambiado, ¿verdad? Entonces, soy consciente de que algunos de vosotros ya los habéis visto, ya lo habéis visto, otros no lo habéis hecho y bueno, pues os pediría atención durante los próximos 3 minutos aproximadamente para ver este vídeo. Si apagamos la luz, Matías, por favor. Y si me deja así. Espero que lo disfrutéis. Allá vamos. Cuando tú arrancas una compañía de cero, sueles poner la mirada muy atenta a los aspectos más financieros. Con el tiempo te vas dando cuenta también que es importante los valores. FEDEMA es una asociación que reúne a gente estupenda con el objetivo de fomentar el deporte de personas con discapacidad en Asturias. La colaboración con FEDEMA es la iniciativa que más sentido da a nuestra visión de construir una empresa con alma. Y precisamente aquí fue cuando dio lugar a la DSI 2.0 que queríamos construir. Como trabajador de DSI me siento orgulloso de que mi empresa fomente colaboraciones como esta con FEDEMA. Yo he participado con mi familia en varios eventos que hemos tenido con FEDEMA y con DSI. La verdad es que han sido todos muy emotivos. Nos hemos sentido muy enriquecidos desde el corazón y creo que hemos salido ganando nosotros mucho más que FEDEMA, indistintamente del tipo de actividad que hayamos estado haciendo. Pues es de agradecer que empresas como DSI apoyen a FEDEMA y a deportistas que, como yo, pues luchamos día a día por conseguir nuestras metas deportivas. La Federación de Deporte para Personas con Discapacidad Física del Principado de Asturias organiza multitud de eventos durante todo el año y uno muy especial, nuestra joya de la corona, es el SEI adaptado DSI, que nos echa una mano en muchísimas facetas. Para mí fue muy emocionante el multideporte que hicimos el año pasado. Hemos aprendido a reconocer los retos que suponen para las personas realizar actividades en el día a día. Y enseñarle a nuestros colaboradores que cualquier barrera que tengamos se puede sobrepasar, ¿no? Es enriquecedor para nosotros contar algo que nos pasó, que fue dramático en nuestra vida y que después en un proceso de recuperación nos llevó al deporte y la superación. Mi experiencia de vida, a raíz de un diagnóstico en la vista, pues mi vida cambió. Tienes que tomar una decisión, seguir intentando hacer lo que hacías o acomodarse en tus visiones y que sea lo que Dios quiera. Y lo que intenté transmitir a todos los que estaban allí presentes era que tenía que seguir hacia adelante, sea como sea.
La meta de cualquier deportista es llegar a unos Juegos Paralímpicos. Y estando en el hospital ves los Juegos Olímpicos de Atlanta y dije, bueno, ¿por qué no voy a poder competir? Y conseguir en ese 2012 mi primera participación en unos Juegos Paralímpicos. Encima ganar 3 premios, 2 medallas y un diploma olímpico. Y ese sueño se cumplió. Para ellos es una motivación extra que empresas como DSI estén de nuestra mano. Vivir la vida con toda la intensidad, pero nunca dejar de hacer deporte. Y para que nosotros podamos llegar a eso es importante que nos respalden empresas fuertes y que crean en nuestros proyectos. Bueno, pues este es el vídeo que, como veis, ya tiene un par de años, pero efectivamente pues, es emotivo y sobre todo da pie a ver los valores que compartimos con FEDEMA y que nos ayudan a actos como el que tenemos hoy por delante, ¿verdad? Reconozco que cada vez que lo vuelvo a ver se me pone la carne de gallina. No sé si soy yo solo, pero en mi caso sucede. Vamos a pasar ya directamente al evento protagonista de hoy, que es la mesa redonda que decíamos. Previamente, Alberto va a dirigiros unas palabras para pues explicaros un poquito FEDEMA, que lo conozcáis un poco más. Hemos dejado en cada una de las sillas un tríptico que podéis ver qué distintas actividades llevamos a cabo con la Federación, cuáles son las actividades que la propia Federación lleva a cabo y también si alguien está interesado en contribuir económicamente, pues ahí también hay un número de cuenta en el que se puede hacer la donación pertinente. Y a partir de ahí pues llevaremos a cabo la mesa redonda que va a ser moderada por Bea. Y en un último espacio final dejaremos un tiempo para preguntas y reflexiones que queráis hacer con cualquiera de los protagonistas que tenemos hoy aquí en la mesa. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Me ha tocado el marrón de tener que estar aquí en la mesa, yo que con ellos que son internacionales y tienen un bagaje deportivo impresionante. Intentaré hablar lo menos posible porque los protagonistas son ellos, ¿no? Pero sí que creo interesante un poco porque tampoco sé si conocéis todos la historia de estos 3 deportistas, ¿no? Que comiencen un poco con cómo llegaron al deporte adaptado, cada uno a su disciplina. ¿Cómo tengo que resumir la historia? No la alargues 3 mucho, minutos. deja hablar a los demás. Bueno, hola a todas y todos. Me llamo David Fernández, como bien ya dijo antes, me dedico a lanzar peso, que es una bola de acero, y disco también. Y mi historia con el deporte, yo soy de Tineo, con 25 años un día trabajaba en la central térmica de Narcea, con 25 años salí de trabajar, me dormí y me estrellé contra un árbol. Estuve 43 días en coma y 5 meses en el antiguo UCA, ingresado. A partir de ahí, tocó la rehabilitación, volver a caminar. Llevo una prótesis en mi pierna izquierda, a la altura de la rodilla, desarticulación de rodilla, es la amputación. Y empecé a caminar. Me costaba bastante caminar y un día, en el proceso de rehabilitación, cuando venía del pueblo un domingo, vivía en el Cristo con mi hermana y me caí, no era capaz de levantarme porque empezaba a caminar con la prótesis y era una de las más básicas que había. Y luego que no era capaz de levantarme del suelo, llovía, estaba con mi hermana tampoco, y pasó un chico y me ayudó a levantarme y fui para casa. Ese día no dormí nada, no solo por el dolor ni nada, sino por la sensación de eso, de caer en el suelo y de no poder levantarme. Eso que sienten las personas mayores cuando ya no son capaces de hacer cosas que hacían el año antes, esa impotencia, yo lo sentía con 25 años. Justo al día siguiente, hablando con un amigo, que yo iba por la mañana al hospital y por la tarde. Y por la tarde, a la hora de comer, vino a comer conmigo y le comenté lo que pasaba y dije, tengo que empezar en un gimnasio, aparte de la rehabilitación del hospital, a hacer algo más, porque no era capaz ni a tirar de las muletas. Claro, estuve mucho tiempo en la cama del hospital mirando para arriba y aunque la espalda la tenía perfecta, de los 300 músculos que habrá, funcionarían 4 o 5 bien. Entonces necesitaba volver a echar toda... Él hacía halterofilia y ahí es donde conocí el deporte. Caí, hacía halterofilia en el Palacio de los Deportes, me dijo que había gente con discapacidad, que hacía deporte y tal. Y ahí empecé. Tuve la suerte de esa conversación, que si
yo hubiera pensado quizás en un gimnasio, pues nunca hubiera conocido pues el deporte. Porque no es lo mismo eso, ir a un gimnasio que el deporte. El nivel de sacrificio es bastante diferente. Ahí conocía gente con discapacidad, que hacía gente con menos lesión que yo y con más lesiones que yo, que hacían una vida totalmente independiente. Y ahí arranqué con la halterofilia. Empecé a competir. En un campeonato de España me hablaron del lanzamiento, que en los deportes de fuerza la halterofilia es levantamiento de peso. Tienes que levantar la mayor cantidad de kilos posibles en un movimiento. En nuestro caso, la halterofilia paralímpica, estamos completamente tumbados en una banca, tenemos que bajar los kilos hasta aquí y levantarlos, hacer un movimiento técnico, parar la barra y subir. Y en un campeonato de España pues me hablaron de los lanzamientos al año siguiente más o menos. Y ahí conocí el lanzamiento de peso, disco y jabalina. Cuando yo vine del campeonato hablé con FEDEMA para ver cómo podía hacerlo aquí. Ellos me pusieron en contacto con el Oviedo de Atletismo y ahí empezó mi vida de los lanzamientos. Empecé probando eso, peso, disco, jabalina, y el peso fue la que se me dio bien, la que empecé a destacar. Y desde hace ahora 9 años ya casi, 8. Estoy en León, en un centro de alto rendimiento. Hay 4 centros de alto rendimiento en España: Madrid, Barcelona, Sierra Nevada en altura y el de León. El de León concretamente es especializado en lanzamientos. La federación batí el récord de España por primera vez con 10.06, que era la primera marca que batí el récord de España. Ahora lo tengo en 12.92, subió un cacho durante estos años. Y a través de un convenio de la Federación Asturiana y la Española, de FEDEMA y de la Nacional, pues me ofrecieron la oportunidad de irme ahí a León a entrenar, una residencia con Manolo Martínez, que no sé si os suena, que fue lanzador de peso y medallista en los Juegos de Atlanta, creo, sí, Sydney, creo que es Sydney concretamente. Y nada, hice una entrevista con él y ahí empecé a entrenar, y llevo entrenando con él, pues eso, en los últimos 8 años. Bueno, llevo varios mundiales europeos, me queda la espinita de los Juegos, que me quedé 2 veces, sobre todo una muy cerquita, y básicamente es un poquito mi historia resumida en 5 minutos. Breve y conciso. Muy bien. Pues ahí Paula, que nos cuente un poco cómo ha llegado a la natación. Bueno, yo empecé haciendo natación como forma de rehabilitación porque, yo nací siendo prematura extrema y estuve 96 días en el hospital hasta que por fin me pudieron llevar a casa, y los médicos les dijeron a mis padres que podía probar a hacer natación porque me venía bien para hacer rehabilitación y para poder estar en movimiento. Yo no era capaz de aprender a nadar, yo parecía que me ahogaba, más que nadaba. Y mi madre conoció a Bea a través de un proyecto porque trabajaron juntas en una cosa. Y mi madre le comentó mi caso a Bea, y Bea se ofreció a enseñarme a nadar, y pues con 8 años conocí a Bea, que me enseñó pues un poco a no ahogarme en la piscina. Y ese mismo año me invitó en diciembre a ver el Open Marias Tour, que se celebra todos los años aquí en Oviedo, y pues me pareció muy interesante, fue como una impresión muy grande para mí, yo de 8 o 9 años. Y al año siguiente, bueno, yo ya estaba nadando con las escuelas de FEDEMA, y me dijo Bea de ir a mi primera competición, que fue el Open Marias Tour del año siguiente, que era 2018-19. Y bueno, pues seguí compitiendo, entrenando, y pues ahora estoy aquí, he ido a mi primer europeo, y pues la verdad que increíble que haya pasado tantas cosas en tan poco tiempo. Bueno, Alberto, Bueno, deleítanos. bueno, tanto como lo que da gusto es oír a gente, a deportistas jóvenes como Paula, y te hace recordar a ti cómo empezaste tú en eso, ¿no? Y la verdad que todos yo creo que tenemos un hilo conductor que es un momento determinado, que en el caso de David un accidente. Bueno, Paula fue por nacimiento, y en mi caso, aunque nací con la discapacidad, con mi enfermedad en la vista, no me la diagnosticaron hasta los 26, 27 años. Y ahí fue donde cambió un poco mi día a día, ¿no? Porque
porque, como sabéis, corro maratones, como bien dijo antes Quique en el currículum, pero vengo de ser portero de fútbol, venía de ser portero de fútbol, así que imaginaros el cambio de estar debajo de una portería y odiar correr, porque sabéis, los que sois más futboleros, que el castigo que nos ponían los entrenadores era dar vueltas al campo cuando lo hacías mal, y lo teníamos un poco cruzado el hecho de correr, ¿no? Así que, bueno, el diagnóstico fue lo que lo cambió todo. El hecho de que me dijeran en aquel momento pues que la pérdida de la visión era irreversible, pues eso fue lo que hizo, pues bueno, querer seguir haciendo cosas, y un par de amigos que querían perder algún kilito que tenían de más, pues me puse a correr con ellos, ¿no? Y me gustó tanto que bueno, empecé a entrenar con un poco más de seriedad, me afiliaron a la ONCE, y ahí descubrí lo que también antes comentó David, ¿no? En el que no era a mí el que le pasaba eso solo, ¿no? Que es una circunstancia que te puedes caer en decir qué mala suerte puedo tener porque me toca a mí, sino que hay muchísima gente con problemas incluso más graves que el de uno mismo, y son capaces de seguir hacia adelante, ¿no? Ya sea en el ámbito laboral o en el deportivo, como fue nuestro caso, ¿no? Y ahí, pues cuando llegué a casa de ese primer campeonato de España, le dije a mi mujer, digo, oye, yo quiero formar parte de este grupo. Y como me conoce bien lo intenso que soy cuando quiero hacer algo, me dijo, oye, tampoco te obsesiones tanto que igual no llegas a nada. Dije, joder, se lo recuerdo todavía ahora, cuando digo, si le llego a hacer caso. Entonces, bueno, dije, bueno, vamos a ponernos las pilas y a buscar un entrenador que te guíe, porque al final era algo nuevo para mí, aunque me gustaba correr, pues los entrenamientos específicos, y bueno, así empezó un poco todo, y la primera meta fueron esos primeros Juegos Paralímpicos de Londres, donde en este vídeo que pusisteis acabo de ver las fotos y mi madre lo que cambia uno después de tantos años. Pero bueno, la verdad que muy emocionado por estar ahí. Esos primeros campeonatos fueron para mí muy significativos porque al final, aunque fue todo muy rápido, como dice Paula, que todo pasa tan rápido que no te das cuenta, cuando estás ahí te das cuenta de todo ese trabajo que hay que hacer para poder llegar ahí, ¿no? Y una vez que estás ahí, pues nuestro ADN hace que no nos queramos bajar de ese ambiente que nos hace sentirnos vivos y que nos hace sentirnos que somos capaces a llegar a esas metas y trabajar para ello durante todos los años, cada ciclo, para poder repetir esa experiencia, ¿no? Porque al final todos soñamos, David lo comentó antes, el poder estar en unos juegos y el poder vivirlos desde dentro y ver todo lo que hay en una villa, pues es algo que te queda marcado, y hay momentos, aunque siempre hablamos de momentos de triunfo, de medallas, de campeonatos, que son momentos bonitos, pero siempre hay momentos de bajón. Recordar esos momentos de euforia cuando estás en esos grandes campeonatos siempre te ayuda a llevarlo mejor, ¿no? Así que bueno, eso es un poco mis comienzos y el poder disfrutar de, ya en mi caso, pues bueno, 4 Juegos Paralímpicos y ya pues con las ganas de, si Dios quiere, poder vivir otros, ¿no? Pero bueno, eso ya es trabajo y... Disciplina, entrenamiento. Ya está cambiando el discurso, ¿eh? Sí, yo ya, vamos, ya tenía claro que Los Ángeles están más cerca de lo que pensábamos todos, ¿no? Bueno, sí. ¿No? Sigues corriendo, ¿no? Ahí sigo. Bueno, esos inicios que yo creo que son tan importantes siempre, ¿no? Al final han dado sus frutos y van a seguir dando sus frutos, pero ¿cómo es esa primera experiencia internacional? Vamos a escuchar primero a Paula, ¿no? Que acaba prácticamente de llegar de esos Juegos Europeos, de esa primera experiencia, de qué se siente, cómo es el camino hasta llegar, y que luego pues David y Alberto nos cuenten esa primera participación internacional que tuvieron ellos. Pues para mí fue un shock, una sorpresa. Era algo que pues había estado en mis objetivos, pero no sabía si iba a llegar pronto o en algún momento. Y en un entrenamiento llegó Bea y me dijo, te voy a decir una cosa porque tenemos competición este fin de semana y va a venir alguien y te lo va a decir y no quiero que te bloquees en la competición.
y me contó que estaba en una lista de preselección para ir a los Juegos Europeos. Yo no sabía que eran los Juegos Europeos y cuando ese mismo fin de semana llegó María, que es la seleccionadora de la Federación Española de Parálisis Cerebral, o sea, de deporte de parálisis cerebral, y me lo contó. Yo seguía sin creérmelo, era como, ¿yo? ¿Qué? Y pues un mes o así después me llamaron Bea y Alberto para darme la noticia de que me habían escogido y que iba a ir a Estambul en junio. Yo en shock. O sea, no me lo esperaba, sigo sin asimilarlo, o sea, y ya ha sido el año pasado, o sea, es una experiencia que fue increíble, conocí a mucha gente, a gente que ya conocía con la que compartí la experiencia, me hice más amiga de ellos y pues al final, no sé, fue como, wow, estoy representando a mi país, qué locura. Está claro que lo cuenta con tanta emoción que parece que estamos viviendo Estambul todos. Desde luego te entran ganas de ponerte a entrenar. Pero, David, y en tu caso, es complicado llegar a ese nivel de emoción, ¿eh? Sí, ya no me acuerdo casi. Mi primera gran competición internacional fue el Mundial de Londres 2017. Y para mí, de experiencia deportiva, fue el mejor. No, experiencia deportiva no, experiencia a nivel de disfrute mío. Porque bueno, yo empecé en 2014, 2015 me metieron en el equipo Liberty Promesas y en 2015 ya fui un internacional a un meeting en Italia, creo, me acuerdo. Y al año siguiente creo que en Berlín también a otro meeting internacional. Y en 2017 pues fui a mi primer gran campeonato, que fue el Mundial de Londres, que para mí fue el más espectacular de los 4 que viví hasta ahora. Porque no sé si por la cultura que hay ahí en Londres o por qué, pero fue en el Estadio Olímpico de Londres. Yo competía, era la tercera prueba, o sea, la primera empezaba a las 7, a las 7:03 y a las 7:05 entré yo al estadio. El día de la inauguración. El día de la inauguración en el Mundial de Londres había eventos de música delante, o sea, con políticos, todo el rollo y tal. Había 50.000 personas en el estadio. Y yo entré al estadio de Londres. Quedé último, en ese mundial deportivamente quedé último, me clasifiqué bajo la bocina a última hora, haciendo la mínima por los pelos y me acuerdo que quedara último a nivel deportivo, pero claro, yo de venir de un accidente, del hospital, de empezar a entrenar, a competir y a los 3 años, 4, verme en un mundial en el Estadio Olímpico de Londres con 50.000 personas, es más, ahí tengo una foto que todavía siempre la pongo mucho en las charlas, que sale la pantalla del estadio y salgo enfocando yo, lanzando y se ve la grada repleta de gente debajo. Y fue muy lejos, luego viví otros mundiales en Dubái, ahora Nueva Delhi, pero el nivel de intensidad al entrar a ese estadio lleno de gente, la gente acababa de ver el espectáculo de música y además que, yo no sé si os pasó a los demás, pero es que como en Londres no lo viví en ningún sitio, la gente tiene la costumbre de salir de trabajar, coger el metro y ir al estadio, ahí a merendar, tanto los puestos abiertos, todo. O sea, el primer día hubo más gente, el resto de los días no había tanta gente como el día de la inauguración, pero sí, ya se me olvidó ya porque hace muchos años, pero sí tengo el recuerdo de que a nivel de emoción fue de mis mejores competiciones, vamos, lo que disfruté allí dentro del estadio, porque además era algo nuevo, era algo diferente. Muy guay, muy contento. Me estoy dando cuenta que viejo soy, me ha dicho. Porque, pues, a ver, mi primera campeonato así internacional fue en el 2009. Para que os hagáis una idea, yo empecé a correr a finales de 2007, más o menos. Y había un campeonato de Europa. En aquellos momentos existían los campeonatos IPSA, que era solo para discapacidad visual. Y bueno, el seleccionador, el gran Eleuterio Antón, maratoniano español de hace muchos años, que en aquel momento era el seleccionador de la ONCE, digamos, de la Federación de Ciegos, me dijo, oye, tienes la oportunidad de poder ir a este primer campeonato y ver lo que es, ¿no? Y sobre todo lo que
lo que nos hace ese primer campeonato, como a Paula cuando nos contaba lo de Estambul, que yo creo que ya tiene ese veneno puesto para querer seguir al siguiente campeonato, es el que nos permite el poder seguir entrenando y dar un poquito más de nosotros para ir a otros grandes campeonatos, ¿no? Ese fue el primero que lo disfruté, además era, imaginaros, en la isla de Rodas, en Grecia, aquello era casi vacaciones y fue esa primera experiencia, ¿no? Pero sí que al final, pues lo que buscas es el gran campeonato. Al año siguiente había un mundial en Nueva Zelanda, donde ya fui por primera vez campeón del mundo y medalla de bronce en 10.000 metros, campeón del mundo en maratón y bronce en 10.000. En el 2011, enero del 2011. Y luego ya lo que como iba todo tan hilado, ¿no? En los Juegos de Londres, que ya pues el verte ya en los Juegos de Londres, y comparto lo que dice David, ¿no? Yo creo que Londres, el Reino Unido, tiene una idea de lo que es la discapacidad que yo todavía no viví en ninguna de las ciudades, países que visité por competición. Y los Juegos Paralímpicos de Londres, que para mí era algo novedoso y lo disfruté porque era ver que por la calle ibas con una acreditación y la gente te paraba a preguntarte quién eras y qué es lo que ibas a hacer, ¿no? Y te trataban como un deportista, como tú puedes tratar a un Usain Bolt o en mi caso al gran maratoniano, ¿no? Y eso te hacía pues sentirte pues importante y que era un gran evento que se sabía. Y ver los estadios llenos era tremendo. Se vendían todas las entradas en todas las competiciones y era algo que siempre que digo que ¿cuál fue el que más te marcó el de los juegos que estuviste? Y siempre pues digo Londres porque fue algo que no volví a vivir, ¿no? Sí que es verdad que en Tokio la pandemia marcó un poco todo ese tema. Y ahora en París volvimos otra vez a vivir un poco lo que había sido Londres, ¿no? Pero Río de Janeiro quedó muy lejos en organización y en todo de Londres. Y para que veáis lo que dice él de estar en un estadio olímpico, yo mi primera prueba la corrí el primer día de competición de los Juegos Paralímpicos, que fue el 5.000 en la pista, porque el maratón en aquel momento en aquel año no entró ni salió del estadio. Entonces, por querer saber lo que era competir en el estadio, había que correr el 5.000. Y mi entrenador me dijo, por favor, no te pases corriendo, que a la semana siguiente tienes el maratón, no te vengas arriba, ¿no? En aquel momento todavía se podía correr en el tartán sin clavos, con las zapatillas de maratón, digamos, ¿no? Y yo salí con esas zapatillas, todos mis rivales iban con clavos, bueno, era su prueba, ¿no? Era la prueba que ellos tenían preparado, ¿no? Con la buena suerte que salimos al estadio, a la presentación de la carrera, y minutos antes había estado dando la primera medalla a un británico y ponían el Dios salve a la reina, que eso ya te pone los pelos de punta y dices tú, ¿qué es esto? Dios mío, 90.000 personas, 80.000 cantando allí, ¿no? Nos dan el pistoletazo de salida. Pues a día de hoy, después de tantos años, estamos hablando del 2012, es mi mejor marca en 5.000. No la volví no la volví a batir. De eso que te quedas diciendo, bueno, voy a correr. Quedé diploma, quedé quinto, sexto y fue mi mejor marca, dice mi entrenador. Pero no te dije que no corrieras. Y dices, sí, ponte tú ahí abajo y no corras. Y es para que veáis pues, esos primeros momentos que son los que te quedan marcados y al final siempre cuando los recuerdas pues te hace sentirte que todavía hay fuerzas y querer seguir, ¿no? Bueno, está claro que llegar ahí, ¿no? Tiene mucha preparación, hay muchos kilómetros, me imagino, de carrera. Alberto, ¿cómo es una planificación de un ciclo o de un año? ¿Cuántos kilómetros puedes llegar a correr a la semana? Bueno, pues sí que es verdad que en un año pues bueno, hay muchos momentos de forma y de ciclos, como bien dices, pero cuando te pones la meta de participar o de correr un maratón, ya sea para marca mínima, para un campeonato, pues ahí las semanas se hacen durillas, porque sí que es verdad, bueno, como nosotros, como Paula todavía es joven y todavía no estará en este momento de entrenar todos los días, pero sí que ya estará empezando a sentir ese volumen de entrenamiento. Y David sabrá perfectamente lo que es entrenar de lunes a domingo
incluso pues bueno, dobles sesiones en alguno de los momentos y meterte semanas de volumen máximo de kilómetros de 180 kilómetros. Está claro que no son todas las semanas, pero sí que hay una distancia mínima de unos 150, 170 kilómetros a la semana, ¿no? A eso unirlo del ejercicio de fuerza fundamental y todo lo que conlleva el gimnasio, ¿no? El tema de abdominales, core y bueno, al final es buscar el equilibrio entre el descanso para poder luego afrontar todo ese entrenamiento, ¿no? Y está claro que la tirada más larga que suelo hacer suelen ser 35 kilómetros, que suelen ser los domingos, y luego, bueno, compaginando un poco, dependiendo un poco de esa preparación de maratón, ¿no? Porque hay veces que tengo que correr alguna media maratón, algún 10.000 como preparativo y ahí va un poco incluido en esa preparación. Está claro que son demasiados kilómetros, creo que para cualquiera de los que estamos aquí. En el caso de Paula, ¿cuántos kilómetros haces a la semana? Uy, a la semana. Calcula. Pues, a ver, dependiendo. Ahora mismo estoy en carga, entonces hago 4 kilómetros cada día, por lo que serían... ¿Cuántos días entrenas, Paula? Entreno 6 días. Vale. Por lo que serían 24. Se me dan bien las mates, pero cuando tengo presión... Vamos a sacar el comodín del público, a ver a alguien que le ayude. ¿Cuántos? No, lo he dicho, 24. ¿Cuántos? 24. Vale. ¿Y cómo son esos kilómetros de agua? Porque por lo menos Alberto lo hará al aire libre, en tu caso al final vas viendo una raya y vas en un ambiente de humedad constante y en un ambiente que no es muy sano para el cuerpo. A ver, la verdad que dependiendo de cómo yo me encuentre físicamente, o sea, si estoy muy cansada o no, pues a veces se me hacen muy largos. Hay otras veces que digo, bueno, acabé, vale, guay, sobreviví. Pero, no sé, hay un punto en el que te pones a voltear, a girar ahí, a dar largos y dices, ya no sé cuántas vueltas llevo dadas a la piscina. Y me tengo que parar y volver a contar lo que he hecho y es un poco lioso, pero... Al final, no sé, se me hace entretenido. Sí, eres muy optimista. Pero, y en el caso de David, ¿cómo es eso de levantar peso? Que me imagino que esos kilos son duros, ¿no? Y luego lanzamientos. ¿Está calculado? ¿Y lanzamientos? Lanzamientos, creo que sale cerca de 10.000 al año. De peso, disco, de valores medicinales y todo. Y kilos, entre 12 y 18 toneladas a la semana. Madre mía. De kilos, sí, calculado, pero no lo calcula todo. Entre 12 y 18 toneladas a la semana. Y cerca de 10.000 lanzamientos al año. Contabilizado todo. No sé, yo sí lo aguantaría. No, así tengo hombros, brazos, codos y todo. No. Eso iba a preguntaros ahora, ¿no? Toda esa carga que el cuerpo tiene a lo largo de los entrenamientos, de toda la semana entrenando de lunes a domingo, unos de lunes a sábado otro, ¿cómo es la recuperación, ¿no? ¿Qué necesitáis para que el cuerpo no sufra en exceso a nivel de alimentación, a nivel de recuperación de fisio, a nivel de un poco ese descanso, ¿no? Que necesita el cuerpo para asimilar todo lo que estáis trabajando a lo largo de la semana? Pues súper necesario dormir 8 horitas mínimo, comer bien y luego ir al fisio 2 o 3 días a la semana. Y aún así todo, cuando pasan los años, pues empieza a molestar el hombro, tienes que operarlo, empieza a molestar el codo, tienes que operarlo y todas esas cosas. En mi caso, por ejemplo, los lanzamientos son muy lesivos. Al final es impulsar una bola en décimas de segundo contra el aire, porque al final tu mano queda ahí colgando, tú estás impulsando, acelerando un artefacto que en un momento pues lo empujas con los dedos, que no te pesa nada, porque aquí en los dedos al final la fuerza será de gramos, de 300, 400 gramos, pero hasta ahí la bola va acelerando y ahí tu brazo queda despedido detrás de la bola. Entonces, pues eso, el acumular muchos tiros, muchos años, es más, en estos últimos años, todavía subíamos hablando ahora del ascensor,
cada vez tengo que hacer el periodo intensivo de lanzar más cortito, porque si no, no me da. Yo me acuerdo cuando empecé en León, doblaba sesiones mañana y tarde 4 días a la semana, y desde hace 2 años ya no puedo doblar, solo puedo entrenar una vez al día, porque es muy explosivo, muy lesivo. Y entonces, pues bueno, eso, tengo que ir regulándome un poquito y adaptándome a lo que mi cuerpo puede aguantar. El año pasado pues operé el hombro porque tenía un tendón, el anterior operé los codos. El deporte de alto nivel, cuando van pasando los años, pues eso, no es bueno. El deporte de alto nivel no es bueno. Es bueno, no importa, pero el alto nivel no es bueno. Alberto tendrá las rodillas, pero imagínate contra las rodillas con esos kilómetros a la semana. Y es así, es que, bueno, sí es sano hacer algo de deporte, pero al alto nivel, pues bueno, es muy lesivo. Y en tu caso, así cuidándose. Alberto. Mío. Pues bueno, un poco con lo que dice David, ¿no? El hecho de descansar, tener una buena alimentación, en mi caso, pues bueno, es la gasolina, ¿no? La alimentación para poder salir a entrenar todos los días y el fisio, que 2 o 3 veces a la semana vas. Me dejas alucinado. Sí, o sea, yo por ejemplo cuando estaba en León siempre iba un día ahí en León y siempre el viernes en Tineo. La leche. Es que las playas son muy malas. Sí. Son muy malas. Pues eso, trabajo de fisio y al final un poco cuando eres joven, es lo que dice David, ¿no? No te das cuenta, tú te pones tu plan de entrenamiento y hay veces que dices que poco es, ¿no? Necesito todavía más para seguir intentando buscar un peldaño más arriba, ¿no? Yo siempre cuando me preguntan eso, ¿cuántos días entrenas? ¿Cómo entrenas? Y le digo, pues 7 días y dice, ¿cuándo descansas? Digo, pues a veces pues, tengo 4 o 5 semanas entrenando todos los días y me pone un día de descanso mejor en esas 4 o 5 semanas, ¿no? Que yo siempre digo, dice, cuando estoy pensando en ese día de la semana, dices, a ver cuándo llega, ¿no? Porque ya tengo ganas de descansar. Y el día que llega dices tú, bueno, pues saldría a entrenar, ¿no? Es que tenemos un poco como de ansiedad de decir, pues bueno, si lo hago todos los días, porque no lo voy a hacer hoy aunque tenga de descanso, ¿no? Pero eso cuando eres algo más joven, ¿no? Como dice Paula, que llega y dice, bueno, 4 kilómetros hay días que no me parecen mucho, ¿no? Pues a nosotros nos pasa lo mismo, y ahora te das cuenta de que aquellas pequeñas molestias que tenías, que antes no le decías caso, ahora ya son igual un día de parón y las lesiones llegan un poco más a menudo durante esa preparación, pero al final, bueno, es lo que tiene el deporte de alto nivel, que tienes que cuidarte, tienes que ponerte en manos de los profesionales cuando tienes que parar o cuando tienes que entrenar y intentar, pues bueno, tener todo lo más trabajado posible para que todas esas molestias, lesiones lleguen en la menor cuantía posible. Paula, que como dicen que eres muy joven, igual tienes otra técnica diferente a ellos. Yo, a ver, realmente para descansar no tengo ninguna técnica, simplemente, bueno, pues dormir, la alimentación, como han dicho ellos, y pues buscar momentos de relax. Por ejemplo, si tengo una semana muy apretada del instituto y de entrenos, pues aunque sea encontrar por lo menos 20 minutos para sentarme y no hacer nada, leer o lo que quiera, practicar alguno de mis hobbies. O sea, es como, no sé, el descanso que necesito a veces. Tu momento de desconexión, ¿no? Sí. Esta parte de me olvido de la piscina, me olvido de los estudios, me olvido de todo y tengo ese hueco para mí, ¿no? ¿Cómo es compatibilizar estudios con tantas horas de entreno como haces al día? Difícil, pero bueno, a ver, mucha organización, o sea, es muy necesaria la organización. Yo si me muevo en algo, ya se me descuadra todo y tendría que volver a organizar todas las cosas. Entonces, es difícil, pero a la vez hay como ciertas cosas de, pues, si tengo 20 minutos en coche, pues aquí hago una cosa. Si tengo aquí 10 minutos entre el entreno y que si tengo que ir a particular, pues aquí puedo intentar adelantar alguna tarea. Así que es complicado, la verdad, pero bueno. Buena organización. Tirando. Bueno,
va bien en los estudios, ¿eh? Aunque ahí pone eso, tal, sí, sí, con esa organización va bastante bien a nivel académico. Decías tú también, Paula, el tema de esa desconexión, ¿no? Pero, y Alberto y David, ¿cómo desconectáis de estar con esa tensión de entrenar, con esa organización, con todo lo que tenéis cada uno en vuestra vida? ¿Cuáles son los momentos de desconexión para vosotros? ¿O qué actividades hay que os ayudan a desconectar de lo que es la alta competición? Yo jugar a la Play. No, claro, es que durante estos años, cuando yo es que lo veo mucho, porque cuando estás ahí en un car y solo vas por la mañana a entrenar, comes, descansas y vuelves a entrenar. Y así acaba, y vuelves para la residencia, ducha, cena y a entrenar. Y sí, estuve durante los primeros años que fui a León. Y yo tenía ese punto de inflexión que yo estaba allí 3-4 días y luego me venía a casa. Y estaba eso, depende de la semana, 3 días, 4 días, 2 días, depende de la época, depende del trabajo que tuviera de entrenamientos y tal. Y tengo 2 hijas. Entonces mi momento de desconexión era eso, era que cuando volvías a la vida normal, a salir de aquel bucle, porque es un bucle, mucha gente chifla, normal que chiflen, porque al final todo es entrenar, 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 tus conversaciones son sobre entrenamiento, vas al fisio y sobre los dolores que tienes, vas a la residencia, la comida siempre sobre lo mismo, y yo, pues eso, cuando mi momento de desconexión era cuando venía y estaba con las niñas y las llevaba al cole, hacía ese tipo de vida, y ahí era cuando me daba a mí ese cambio de chip para la siguiente semana. Y es que era literal, literal. Cuando estaba así, a lo mejor en épocas que tenía que entrenar más, que estaba 4 días y tal, siempre cada vez me costaba más el engancharme, porque es que cuando estás en eso es siempre sobre el mismo bucle, porque todos estáis entrenando, todos con las lesiones, sobre lo mismo, sobre las competiciones, estás en un bucle muy cerrado que es sobre lo mismo. Al final, eso, todos tienen el mismo problema. Luego también, normalmente, siempre había gente mucho más joven o más joven que yo. O sea, yo cuando entré al CAR, sí es verdad que mi generación era pues, más o menos de mi edad y tal, pero estos últimos años, claro, notas mucho el cambio, ya quedamos muy pocos de mi edad y hay mucha gente joven. Entonces, claro, salir de ese bucle, de ese entorno y tal, pues mi salvaguarda era eso, era cuando venía con las niñas que me volvía la cabeza loco esos días que estaba en casa y ya volvía a resetear y tenía ganas de ir para León otra vez. Esas niñas que te dan energía, pero que por otro lado te la absorben. ¿Y en tu caso, Alberto? Pues muy parecido a David, la verdad que yo también tengo un hijo y ya en edad adolescente, que muchos sabéis lo que es eso, los que tenéis hijos ya preadolescentes, pero al final es la desconexión que tenemos, ¿no? El poder compartir momentos con la familia, con mi mujer, y ir a los partidos de mi hijo, aunque no veo un carajo. Él me dice, ¿viste el gol que metí? Le digo que sí, mentira, no lo vi. No lo vi, pero bueno, él se queda contento. Son los momentos de desconexión de tu día a día, ¿no? Como dice David, el hecho de estar siempre en la misma zona, entrenar, comer. Yo la verdad que tuve también momentos de concentraciones en el CAR, que yo cuando llegas allí te piensas, qué suerte tienen estos chicos, ¿no? de que lo tienen todo hecho, solo tienen que pensar en entrenar, qué pena que yo no me hubiera pasado esto a su edad y lo hubiera disfrutado, pero luego te das cuenta y dices tú, joder, hostia, un año metido aquí solo haciendo esto también tiene su valor, ¿no? Pero bueno, el hecho de tener una vida, pues bueno, un poco más asentada, pues el hecho de poder ir a tomar algo con amigos en el fin de semana, sabiendo que al día siguiente hay que entrenar y la hora tienes que siempre mantenerla, el descanso, pero bueno, es momento de desconexión. Está claro que cuando llega el momento de esos 3 meses de preparación para un campeonato, te quedas ya en tu burbuja e intentas, pues bueno, entrenar, tener pues todo, como dice Paula, todo en su sitio, controlado, tus zapatillas, que todo esté bien.
pero son los momentos de decir, pues hoy me tomo algo con mis amigos, hoy voy al partido de mi hijo, es lo que a mí me sirve para liberarme un poco, ¿no? Hombre, yo creo que al final ahí es fundamental, ¿no? Esos momentos de parón, porque al final tienes alta competición, tienes esa preparación física, esos kilómetros que habéis dicho que uno nada y otro corre, y esos lanzamientos y lanzamientos y lanzamientos que se hacen al año. Todo eso va evidentemente en la línea de la preparación física, ¿no? Pero ¿hacéis algo específico de preparación mental, de poder afrontar esos picos de activación cuando vais a competir, de cómo gestionar ese nerviosismo o no? Porque igual sois muy pausados justo antes en la salida o justo antes de ese lanzamiento. ¿Qué técnicas, qué métodos, qué hacéis para controlar, ¿no? Porque viéndote ahí en esa situación, de decir, me toca correr, y dices tú, si yo estuviese en los juegos, si tuviese que correr, no sé si los nervios me dejarían hacerlo, ¿no? ¿Qué trucos tenéis? Ahí, concretamente, cada prueba es distinta, yo creo, porque claro, no es lo mismo yo lanzar, que al final hago 6 tiros, voy a Dubái, por ejemplo, para que os hagáis una idea, para ir a una calificación que tengo 3 tiros para intentar meterme en la final. 3 tiros de menos de un segundo cada tiro. O sea, te la juegas todo el trabajo de tal. Entonces yo tengo que ir muy intenso. Pero muy intenso sin ir fuera bolos. Eso traducido a cafeína. Me acuerdo que cuando empecé a competir yo siempre tenía una dosis de cafeína. Al final tenemos controles antidoping y tú tienes unos máximos. Dentro de esos límites tú puedes, en mi caso, a mí me venía bien, hay otros deportistas que no. Yo siempre lancé más compitiendo que entrenando. Hay mucha gente que lanza más entrenando que compitiendo. Normalmente los porcentajes, el 80% de la gente lanza más entrenando que compitiendo, y yo estoy dentro de ese 20% que lanzo más entrenando que compitiendo. A mí me viene bien esa chispa de la competición, porque a mí, pues eso, la cafeína, el momento ese de tensión, de intensidad, no destrozo la técnica, digamos. En un lanzamiento, pues es muy importante la técnica y luego la velocidad o la intensidad a la que seas capaz de transportar esa técnica. Si llega un momento que estás demasiado intenso y la técnica no es buena, pues la bola no va a ir lejos. Entonces tiene que ir la bola por su sitio correcto, pero a la máxima intensidad que puedas o velocidad que puedas conseguirlo. Cuando empecé, yo tenía entre 400 y 450 miligramos de cafeína para competir, y con el paso de los años tuve que ir bajando esa dosis porque se me pasaba ya no era capaz a ser bastante activo, bastante fino para controlar esa intensidad y que la técnica fuera buena. Entonces vas adaptándola según van los años, según la temporada, y yo me acuerdo que al principio necesitaba mucha más cafeína y ahora necesito mucha menos porque si no soy capaz a que mi cuerpo esté activo para dominarlo. Entonces, bueno, yo creo que cada prueba ahí es un mundo, no es lo mismo una prueba que son eso, unos segundos o unos minutos, que por ejemplo cuando están horas y horas y horas ahí corriendo, o Paula, por ejemplo, nadando, que ya son varios minutos. Entonces, bueno, cada uno es un poco diferente, yo creo. Yo, por ejemplo, llego a cámara de salida, que es donde nos llaman para poder acceder a la piscina y hacer nuestra prueba. Yo me pongo el gorro, me pongo las gafas. Si veo que hay alguien que conozco, pues me acerco, hablo con ellos. Oye, ¿qué pruebas te toca nadar hoy? Y estoy ahí hablando un poco. Luego ya me preparo, me guardo todo, reviso que lo tenga todo. Y me paro, me siento donde sea, me pongo las gafas, cierro los ojos y me imagino cómo va a salir la prueba. Por ejemplo, me imagino entrando a la piscina, me imagino diciendo... en la calle, no sé qué, Paula Sánchez. Entonces, y entonces me imagino que me subo al bollete, me tiro, nado la prueba. ¿Cómo quiero nadarla? ¿Cuántas brazadas quiero dar? O sea, cada cuánto quiero respirar. ¿Cómo quiero que me salga el volteo? ¿Cuántos largos tengo que hacer? Y me lo voy imaginando todo. Y luego ya cuando acabo, me miro a mi alrededor, miro a ver si queda un poco para que me llamen o no, muevo los brazos, muevo el cuello, me doy golpes en las piernas. Eso se lo copié a la gente porque todo el mundo lo hacía y dije, voy a intentarlo.
Se da golpes yo también. Y eso, por ahora esa es mi técnica. Qué bueno. Si sale bien a ellos, o porque, bueno, claro. Pues yo la verdad que tengo, como dice David, muchas horas para pensar lo que va a ser la carrera, y tampoco lo que intento es, pues eso, pensar lo menos posible, ¿no? Está claro que soy bastante tranquilo, ¿eh? No me soy yo bastante nervioso a la hora de competir. Y eso hace que mis compañeros maratonianos les guste estar conmigo días previos al maratón, porque ellos, como me ven tranquilo, pues ellos se sienten tranquilos también. Pero sí que es verdad que hay que tener también esa pizca de nerviosismo a la hora de competir, porque si no hay nervios no hay adrenalina, no hay, como dice David, intensidad, ¿no? Pero bueno, al final nosotros como los maratonianos nos solemos ver cada 4 años, es muy raro que nos podamos coincidir en alguno de los maratones que preparamos, pues claro, no sabemos cómo estamos hasta que no nos vemos allí. Entonces, cuando llegas allí, lo único que quieres ver es a ver qué fino está el otro, ¿no? Y dices tú, y en cuestión de eso te pones más o menos nervioso. Y dices tú, este entrenó mucho. Igual hay que ponerse un poco más nervioso de la cuenta, ¿no? Entonces, bueno, una vez que estás en la línea de salida, en mi caso el maratón es tan largo que lo que intentas asimilar es que sabes que va a llegar un momento de sufrimiento, ¿no? Está claro que va a llegar un momento de sufrimiento. Y saber trabajar ese momento donde pues la cabeza que te va a decir que pares, intentar pues no hacerle caso y seguir corriendo, ¿no? El famoso muro de los maratonianos, ¿no? Pero bueno, el trabajar eso al final es todos los días, pues bueno, en entrenamientos. A mí me sirve mucho cuando estoy corriendo o en el maratón ya compitiendo, y llega ese momento, pues te dices, bueno, pues estoy ya en este momento donde la cabeza me dice, o las piernas me dicen que están ya un poco cansadillas. ¿Cuánto me queda? Pues oye, me quedan 15 kilómetros. Oye, pues este entrenamiento lo hice yo aquel día por la pista de Fuso, que me salió muy bien, pues me voy motivando con esos entrenamientos que pude haber hecho, ¿no? Y eso me hace, pues bueno, seguir un poco intenso y poder acabar el maratón, ¿no? Está claro que también con los maratones hoy en día, como son tan turísticos, pues también te permite, dentro de lo que cabe en mi vista, pues poder ver algún monumento de los que va pasando, ¿no? Oye, pues mira, aquí está el Arco del Triunfo, aquí está. Es una manera también de hacer turismo a la hora de competir, ¿no? Pero bueno, es lo que te hace es evadirte un poco de la competición, del decir, oye, el kilómetro pasado estaba a 3:20 y ahora estoy a 3:23. ¡Oh, estoy pinchando! A lo mejor no, es porque había tal, pero el evitar poder mirar el reloj y decir estoy fastidiado, pues me hace pues, estar más concentrado en el objetivo, ¿no? Bueno, la verdad que bastante interesante. Yo tendría que verme ahí para ver si tengo esa frialdad, ¿no? De mientras estoy o nadando o lanzando. Bueno, corriendo no voy a correr, a ver. No sé, hombre. Pero verte ahí y decir, no sé si podría controlar tanto las emociones, ¿no? Yo creo que ya he hablado demasiado, entonces es el momento en el que la gente que tenemos aquí, ¿no? Que nos pueda hacer alguna pregunta y que podáis contestarle y que no sea yo la que tenga que preguntar todo, que se me han acabado las preguntas ya. Entonces, por favor, a ver si hay alguien que quiera consultaros algo. Quería preguntarte, David, si ese día en el que te dormiste en el coche no te hubieras dormido y no hubieras tenido ese accidente, ¿tú crees que habrías llegado a ser un deportista de alta competición? O de otra manera, ¿el deportista de alta competición nace o se hace? Yo en mi caso se hace. Además lo tengo claro que yo llegué al alto nivel por esfuerzo y por trabajo, porque no tengo condiciones. Cuando me refiero a condiciones, hay una imagen en el Mundial de Dubái que va la cámara de presentación así, y va así, llega a mí, baja, sube y sigue. Eso me refiero a condiciones. Compito con gente que mide 2 metros, que tienen 2,5 de envergadura, que pesan 150 kilos,
En el Mundial de White, justo cuando salimos en sala de prensa, también hay otra foto que además la sube por ahí mucho el comité. Digo yo, quitar esa foto de ahí. Está yo con Televisión Española haciendo entrevista y está justo detrás de mí el brasileño, que quedara campeón del mundo. Y es que soy un juguete al lado de él. Es como si esta botella y una de 2 metros aquí al lado. Entonces, bueno, yo en mi caso es a base de eso, de esfuerzo, de trabajo, de pelearme mucho con los entrenamientos, con los kilos. Sí es verdad que creo que tengo un poquito de capacidad para ganar fuerza, porque bueno, al final me veo con otros chicos entrenando durante estos años y es verdad que gano fuerza con facilidad, pero bueno, a base de eso, de entrenar mucho, de echar muchas horas, de entrar en muchos entrenamientos. Si no me hubiera pasado, nunca hubiera llegado a un estadio olímpico, como os dije antes, ahí en Londres. Al final yo trabajaba en una central térmica, tenía 25 años, tenía una vida, para mí era perfecta, tenía allí mi novia, iba al gimnasio, a la piscina, un día a la semana con los amigos, entrenaba el equipo de fútbol de allí del pueblo y justo el año anterior, porque llevaba como 3 años entrenando, ascendiéramos a primera infantil, la primera vez que ascendía un equipo de allí a primera categoría. O sea, tenía una vida perfecta y en un momento pues se me cambió. Me cambió. Yo vine aquí a Oviedo a revisión de la vista, volví a casa, paré a ver a mi novia en Tineo y yo vivía con mis padres como a 15 kilómetros. Y luego fui con los colegas a ver un partido de Champions, la segunda parte. Y acabó y me fui a mi casa. Y ahí fue donde mi vida cambió por completo. O sea, yo desperté 43 días después en un hospital sin tal. Pero bueno, he de decir que tengo muchísima suerte. Dentro de la mala suerte de pegar contra un árbol, que era todo prados alrededor y solo había ese árbol y pegué contra ese árbol, tengo la buena suerte de que estoy vivo por un cúmulo de suerte y de circunstancias. Nevaba. O sea, era 2 de febrero del año 2012, mi coche quedó ladeado y la mitad de mi cuerpo estaba nevado. Estoy vivo porque no me desangré en ese momento. Estoy vivo porque mi madre me empezó a llamar por teléfono y se lo cogí, medio desmayado, y me empezó a echar la bronca, que qué horas eran esas de venir para casa, de no sé qué, no sé cuándo. Yo, mamá, estoy muy grave, estoy en tal sitio, y llamé al 112. Llamé al 112 y llegaron mis padres, porque yo estaba como a 5 kilómetros, mi abuelo vivía en ese mismo pueblo, a 1 kilómetro, y no lo avisaron, llegaron mis padres, mi abuelo y la Guardia Civil, y la chica del 112 me estaba hablando y ya estaba desmayado. O sea, medio cuerpo nevado, desmayado. Entonces, dentro de la mala suerte, tuve la suerte de ese día tener el teléfono móvil en la chaqueta, no tenerlo en el coche y que se lo hubiera saltado por el aire, de coger la llamada a mi madre y de llamar al 112, de luego de no quedar en el hospital de las múltiples operaciones, porque de las primeras 24 horas de quirófano estuve 19 en quirófano. Entré, me desangraba, o sea, entré, salí de quirófano, les dijeron a mis padres, bueno, ir a casa, y vivía mi hermana ahí al lado, y siempre me lo cuenta mi madre, estaba metiendo la llave en la cerradura, hizo así, solo el teléfono, volver para el hospital que tiene que volver para el quirófano, no llegaron ni a entrar en casa, y volver para el quirófano. O sea, dentro de la mala suerte del accidente tuve muchísima suerte para poder, bueno, estos años disfrutar de la vida y estar hoy aquí, porque tuve, eso, pues mucha suerte de que tuviera nevado, de que cogía el teléfono a mi madre, de que el móvil estuviera en el bolsillo ahí, no en el coche, porque además siempre echaba el móvil para la guantera. Y ese día, pues, por lo que sea, lo tenía aquí en una chaqueta de plumas y no saltó el móvil por el aire. Porque si no, era una carretera secundaria, un 2 de febrero, nevando, nadie me iba a encontrar ahí. Nadie me iba a encontrar hasta el día siguiente por la mañana, seguramente. Entonces, bueno, dentro de la mala suerte, tuve esa pizca de suerte que me hizo falta para estar aquí. Y luego, pues, eso, nunca me hubiera imaginado eso, ir a un estadio, porque mi deporte era eso, a nivel... Hombre, a lo mejor hubiera llegado a entrenar al Madrid, no lo sé. Pero a nivel de yo deportivo, no, yo deportivo no existía. Así que eso. Paula, ¿cómo es similar que en el instituto, en el colegio, estén todos los niños como sin problemas normales? O sea, que estén ahí y que estén hablando, por ejemplo, hoy voy a salir a correr, voy a jugar al tenis, o no sé qué. Y pues nada, o sea, ¿cómo es similar eso? O sea, asimilar exactamente. Los demás hagan cosas. Eso. Que tú igual no haces de la misma manera. Sí, vale. Pues, bueno, no sé para qué voy a coger el micro porque creo que se me escucha bien. Yo, la verdad que al principio yo veía a esos niños, por ejemplo, haciendo educación física, me daba mucha frustración porque yo quería jugar con ellos, quería hacer las mismas actividades y me enfadaba. Porque yo lo intentaba y pues mis compañeros no querían que yo me pusiera en el mismo equipo o esas cosas.
Pero ya con los años me di cuenta que, bueno, que al final pues vamos madurando y nos damos cuenta que pues no está mal incluir a la gente en los grupos y... Perdón. Y pues que al principio se ve como algo muy feo, pero cuando vas creciendo te das cuenta de que, bueno, si estas personas no te aceptan como eres, es su problema y no el tuyo, y pues creo que al final vas aceptándolo porque tú no puedes cambiar la opinión de la gente y pues si no se dan cuenta de cómo eres y de la buena persona que eres, pues no es tu culpa, es la de ellos. Muy bien. Por ahí hay una pregunta. Para David, ¿cuánto pesan las bolas de acero que levantas? Puma. ¿Qué lanzo? Yo lanzo una bola de 4 kilos. Y lanzo desde, bueno, lo visteis ahí en el vídeo al principio, lanzo desde una silla que va anclada al suelo. Es una silla que hay unas medidas universales de altura tal, y luego cada uno la lanza un poquito sin necesidades. Porque, bueno, yo lanzo, teóricamente, es con chicos que no tienen suficientemente equilibrio para lanzar de pie. Entonces lanzamos en esa silla que va anclada al suelo y lanzamos una bola de 4 kilos. Luego dentro de eso pues hay unas normas que no puedes levantar el culo de la silla ni separar la rodilla. Bueno, en una competición ahí suele haber 3 jueces para mirar eso, unas cámaras de alta velocidad que miran si tú te incorporas y tal. Y tampoco puedes separar la bola del cuello hasta el momento de la impulsión. Si, por ejemplo, yo la separo así y lanzo, sería nulo. Es nulo porque, bueno, es una regla y, como bien sabes, las reglas son para cumplirlas, pero porque además es muy lesivo. Si tú separaras del cuello una bola y la lanzaras aquí, una vez no te pasaba nada, pero a fuerza de lanzarla muchas veces, pues el hombro. Entonces tienes que tenerla apoyada en el cuello y justo en el momento de impulsión separarla y lanzarla. Pero lanzo una bola, eso, de 4 kilos. Para competición. Luego entreno con 3, con 4, con 5, con 6... Depende de la época de la temporada. Bueno, yo quisiera expresar, la verdad es que estoy admirado, ¿no?, de escucharos, el nivel que estoy observando que tenéis, porque yo he estado mucho tiempo en el deporte, por ejemplo en natación, he estado en una sincronizada, mi hija estuvo en el CAR de Sant Cugat, de su campeonato de España, conozco muy bien lo que es entrenar 4 kilómetros y la dificultad que tiene eso. Sé lo que es hacer una maratón en 2 horas y media, que te va mucho más tarde y supone un ritmo muy alto, y la verdad es que estoy admirado del nivel que tenéis, ¿verdad? Pues enhorabuena. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más por ahí? Bueno, en primer lugar, mi máxima admiración. A medida que ibais contando, yo iba visibilizando cómo sería como lanzador cómo nadaría o cómo correría. Y bueno, no me imagino, no quiero que imaginéis los récords que iba a tener. En las 2 horas y media, yo no sé si iba por el kilómetro 10 o una cosa así. Y cuando me lanzaba a la piscina, Paula ya estaba de vuelta. Y bueno, la pregunta es simplemente, ¿os marcáis metas al corto y al largo plazo? Sí. Sí. No, podemos decir Sí. que no, pero sí. Sí. Sí, en todos los entrenamientos diarios. Sí. Al mes siguiente quieres hacer menos tiempo, quieres levantar más kilos o quieres lanzar 2 centímetros más. Sí, Y pero te frustra. ¿Tenéis alguna medida de decir, yo tengo que llegar a...? Bueno, yo creo que es fundamental, ¿no?, el hecho de que nos marquemos objetivos, metas, porque al final es lo que te invita a trabajar y a sacrificarte un pelín más, a tener esa pizca de decir, bueno, vamos a intentar trabajar para poder llegar, ¿no? Si no tuvieras metas ni objetivos, al final podrías levantarte al día siguiente por la mañana y si llueve decir, ¿para qué voy a salir a entrenar si no tengo ninguna meta, ¿no? Aunque todos deberíamos pues trabajar y hacer un poco de deporte, ¿no? Pero al final el dar yo lo creo así, ¿no?, el dar esa pizca de más, es bueno tener metas y objetivos, ¿no? Está claro que al principio eran metas que nos podíamos ir consiguiendo, metas algo más pequeñas para que te fueran motivando y a seguir a objetivos mayores, ¿no? Yo creo que cualquier deportista se marca siempre ciertas metas a lo largo de su año, de su temporada, y eso es lo que le hace pues rendir todos los días, ¿no? Paula, ¿tienes alguna meta para esta temporada? Hombre, pues bajar todos los tiempos y si se pudiera me gustaría repetir la experiencia de ir a un europeo, pero bueno, no se sabe, así que... Poco a poco, piano. Exacto.
No sé si hay alguna pregunta más. A ver, ahí. Dime. No, Primero, Emilio. Emilio. A lo largo de este rato que estamos pasando con vosotros, habéis pasado todos un poquito de largo por el tema de la alimentación. ¿Cuánto os afecta la alimentación? ¿Cuánto os cansa ese tipo de alimentación? ¿Y qué sensaciones tenéis cuando coméis, digamos, de una manera más natural, voy a decir, entendiéndolo desde el punto de vista de lo que compartimos todos? Déjame contestar a mí. Hay manera de invitarnos a que coman o posarnos. No sé, ¿queréis empezar vosotros? ¿No? Tú de Tineo te lo tienes que tener fastidiado, ¿no? Sí. No, es que, bueno, a ver, no sé, yo me acuerdo, ahora bajé muchos kilos. En los últimos, bueno, ya en el último año y medio, pues bajé como unos 20 kilos, 25 kilos de peso más o menos. Pero yo me acuerdo cuando empecé en León, que tenía que subir de kilos, acabé hasta arriba de comer, porque era comer, era proteína, era tal, siempre mucho hidrato de carbono para, bueno, Alberto lo quema después, porque hace muchos kilómetros, pero yo tenía que comer muchos hidratos de carbono para construirme y para crecer, para intentar igualar en fuerza y en tal a gente que es mucho más grande que yo. Entonces estuve ahí 4 o 5 años que acabé hasta arriba de comer, de la comida, de todo. Entonces, ahora estos años, desde el año pasado que operé el hombro y tal, que me propuse bajar unos kilos y tal, yo creo que hasta lo disfruté, el pasar hambre a veces, porque al final comes muchas veces al día durante mucho tiempo y acaba frustrándote, porque es que al final... Pero bueno, tanto si es para mucho como para poco. Yo ahora lo veo, ahora este fin de semana compito el sábado compito en Madrid en el Campeonato de España de Halterofilia y me dio la cosa el chip de apuntarme en menos de 80 kilos de peso corporal. No sé por qué, porque bueno, a veces somos así, nos da esas cosas y estoy sufriendo para intentar bajar. Porque, Igual allí te pueden cambiar. Sí, claro. Llega un momento que te estancas y pues pasar hambre, pasar ganas de todo y bueno, es complicado. Para arriba, para abajo, pues ellos cuando compiten, pues lo que dijo Alberto, están lo más fino posible para, si puedes mover 2 kilos menos durante 42 kilómetros, pues el cuerpo se te lo agradecerá. Y igual Paula, pues en la piscina, o sea, es que es todo, siempre estás peleando contra eso, bien sea por arriba o bien sea por abajo. Cada deporte pues tiene su cosa. Pues yo la verdad que paso envidia de los lanzadores cuando estamos afinando y los veo coger 4 flanes, pues digo yo, la leche. A ver, yo tengo que decir que, como Alberto, que no es que no quiera quedarme a comer cuando me dice, oye, vamos a comer, es por a lo mejor un poco por el horario más que por la comida, porque a mí comer me chifla. Y de hecho sufro más cuando tengo que saber lo que no quiero comer o lo que no puedo comer, más que correr 35 kilómetros al día. O sea, yo prefiero correr que me digan, oye, hoy fabada no, hoy brócoli. O sea, para que hagas una idea, ¿no? Que no es el caso. Pero bueno, sí que es fundamental la alimentación y de hecho, bueno, yo a día de hoy, y bueno, desde hace años, desde el Comité Paralímpico, tenemos a disposición pues un nutricionista que nos controla a base del volumen de entrenamiento que tenemos semanal. Yo le mando el volumen de semanal y ella pues me ajusta con alimentación y suplementación todo lo que tengo que comer durante el día, ¿no? Y aunque no lo parezca, pues a lo mejor al día son 7 veces de ingesta de comida y suplementación, que parece, es la leche, pero bueno, al final es todo en gramos, en proporciones, que es lo que te hace cuando estás en un ciclo, en un ciclo de competición, pues a lo mejor odiar el hecho de estar siempre pesando la comida, ¿no? Cuando acabas de la competición, pues dices, bueno, yo siempre... Sí que es verdad que hay semanas en las que yo me permito el lujo de, si salió bien, cuando estoy ya entrenando y quedándome fino, pues comerme un moscovita más de la cuenta, un helado por el verano. Entonces me doy ciertos premios si salió bien la semana, ¿no? Eso me permite estar también más alegre y más divertido, porque al final es todo un poco triste. Pero bueno, al final sabemos que es
lo que conlleva el querer marcarte los objetivos, marcarte el querer conseguir una medalla, el estar en unos juegos, en un campeonato, es lo que conlleva no solo los entrenamientos, sino también el cuidarte de forma alimentaria, ¿no? Y eso, pues, hay épocas que los llevas muy bien, como dice David, y otras épocas que dices tú, bueno, qué ganas de que pase esto y poderme comer un bocadillo en condiciones, ¿no? Pero bueno, se lleva, hoy en día la verdad que hay superproductos, o sea, la nutrición está tan avanzada que ya no hace falta comer cosas que aparentemente tienen mal aspecto, sino que incluso hasta está rico, ¿no? Las cosas que nos mandan. Una pregunta por ahí. Alberto, ¿hubo alguna lesión que dijeras tú, no quiero volver a hacer atletismo? ¿O alguna lesión muy importante que te diera ganas a veces de dejarlo? Bueno, la verdad que tuve suerte hasta hace poco de no tener así lesiones importantes. Sí que es verdad que hay lesiones, roturas fibrilares, que te permiten, bueno, que te hacen estar parado pues 4, un mes, dependiendo un poco de la rotura, molestias que te hacen también parar, pero no tuve todavía una lesión que te diga, pues, oye, puede ser el fin del atletismo, ¿no? Después de París sí que es verdad que estuve con la rodilla un poco fastidiada y me costó recuperarla. Así también sin avisar, porque al final, bueno, a veces que cuando estás entrenando mucho, pues tienes el riesgo de tener alguna lesión, pero después de París, después de ya de descansar y de volver a entrenar, la rodilla no funcionaba bien y bueno, hubo que hacer una pequeña parada, había una rotura del menisco, un edema así óseo y tal, que me costó recuperar y me costó bastante, la verdad que hasta finales del año pasado no pude entrenar con cierta normalidad y fue así como la lesión así como más grave que llevo. Pero bueno, al final pude correr en Valencia, pude volver otra vez a ritmos de competición y ahora, bueno, la idea es seguir entrenando, cuidarla bien, porque al final es una cosa que sabes que hay que cuidar, que hay que hacer los ejercicios de fortalecimiento de cuádriceps, de toda esa parte para que la rodilla esté bien sujeta y bueno, esperar que tampoco... Bueno, si me permitís para terminar, yo creo que ya habéis visto que aparte de 3 currículums envidiables, ninguno muy prometedor, bueno, pues es un placer para los que hemos vivido pues en estos últimos años su evolución desde el comienzo y un placer pues el tenerles como amigos y compartir lo buenas personas que son. Y quisiera compartir una situación que dice todavía más de cómo son, y en este caso de una de ellas. Esto pasó en el 2019, con 9 añinos, en un campeonato, el AXA de jóvenes. Bea se tiene que ir por un tema familiar, volver a casa, y entonces estaba en la Federación Española, me pide que me haga un poco cargo de los asturianos con los otros 2 entrenadores, y Paula consigue en categoría Levín su primera medalla en Campeonato de España, una medalla de bronce. Viene toda contenta después del podium y me pide si le puedo sacar una foto y mandársela a su entrenadora, ¿no? Le mandamos la foto, ya se va con el resto del equipo y al poco rato me viene el director técnico de la competición y me dice: Presi, tenemos un problema con una nadadora asturiana. Y digo, ¿qué problema? Y dice que nos hemos equivocado, hay una nadadora gallega que ha quedado segunda y tenemos que cambiar el podio. Claro, la que estaba segunda pasaba a ser tercera y Paula se quedaba cuarta, significaba retirar la medalla y demás, ¿no? Hablo con uno de los entrenadores, con Héctor, y decimos, pues bueno, a ver cómo lo toma, porque era quitarle la medalla, ¿no? La respuesta que tuvo Paula fue que había una niña que se lo merecía más y que al año siguiente la iba a ganar por méritos propios. Y le dimos un premio a la deportividad porque, bueno, yo me emociono porque fue...
damos por finalizada esta mesa redonda. Sí. Vamos a pasar a la... ¿Pasamos a la sala? Sí, Venga, eso es. pues vamos para allá. Muchas gracias a todos. Sí, hombre, pues, vale.